En el Salmo 19, el salmista meditaba y oraba a Dios diciendo en los versos 12 y 13: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El único perfecto es Dios. Todos los seres humanos cometemos errores. La gran mayoría, aquellos que no tienen una relación profunda con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tienden a justificar, aunque todos en algún momento de la vida lo hacemos, justificar sus errores. Por eso David exclama: líbrame de los que me son ocultos, porque hay cosas que no queremos enfrentar ni ver, porque sabemos que están mal. Además, Jeremías exclamaba: el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo que escudriño la mente y el corazón. O sea que el único que puede revelarnos, mostrarnos nuestros errores cuando no lo queremos ver o cuando no los vemos es Dios, porque Dios es luz y porque Dios es el único que conoce a la perfección el corazón de cada ser humano. Pero la mayoría de las personas tienden a deprimirse, a angustiarse, a cometer más errores cuando se dan cuenta de sus propios errores. Sin embargo, hay solución y hay algo que David nos enseña que debemos hacer cuando nos damos cuenta de nuestros errores. Y él dice: líbrame, Señor, de aquellos que yo no puedo ver, no puedo notar, que yo en mi soberbia, mi orgullo de creerme mejor que otros, y en mi soberbia de señalar a otros por sus propios errores, de mirar la pajita que está en el ojo de mi hermano y no mirar mi propia viga, líbrame de esa soberbia, dice él, para que la soberbia no se enseñoree de mí, porque las personas, déjeme decirle, que más errores cometen son los soberbios, los altivos, aquellos que se creen mejores que nadie, aquellos que son sabios en su propia opinión. Vuelvo y digo, el único perfecto es Dios. Y debemos orar como David oraba en el Salmo 139. Señor, examíname todos los días. Examíname, redargúyeme. Mira a ver, Señor, si por ahí yo cometí algún pecado, algún error. Guíame por el camino eterno, muéstrame lo que yo haya hecho mal. David reconocía que Dios sabe todas las cosas. Y cuando nosotros escuchamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios con sinceridad y con entrega, entonces la palabra de Dios también es un espejo que nos revela dónde nosotros nos estamos equivocando. También el salmista David oraba a Dios y decía en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo los humildes y los valientes, como David, pueden orar de esta manera. Todos nos damos cuenta cuando nos hemos equivocado. Otros, la gran mayoría en estos últimos días, están siendo arropados por un espíritu de error que ni ellos mismos se dan cuenta que están equivocados. Por eso, el sabio Salomón en Proverbios capítulo 3 y sus versos 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del
mal. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron escogidos por su fuerza ni por sus virtudes, no, eran hombres débiles que también cometían errores, pero ellos iban delante de Dios con sus errores y el Señor transformaba esos errores y los transformaba a ellos. Eran personas dependientes de Dios. Estamos hablando de Abraham, un anciano débil, el padre de la fe que cometió sus errores. José también cometió sus errores. Moisés era un pastor de ovejas, cometió sus errores. Pero estos hombres, conforme la palabra de Dios lo dice, estaban delante de Dios humillados, postrados, pidiéndole, en el momento que reconocían sus faltas, pidiéndole perdón a Dios. Y Dios los perdonaba y los usaba para su gloria y su honra. Otros perecieron por causa de sus errores, como muchos hoy en día que se consideran hijos e hijas de Dios, pero están caminando el camino del error. Y como Balaam están tan ciegos porque las opiniones de ellos son las únicas o las perfectas, que están tan errados que no ven que el Espíritu Santo les está hablando, redarguyendo, indicando que por el camino que van no es el camino correcto. De la única manera que Dios va a enderezar nuestra senda es cuando nosotros seamos humildes en reconocer que no somos mejores que nadie y que como todos nos equivocamos, aunque quizás en este momento tú sientas que no estás cometiendo ningún error y que vas caminando por la senda derecha, pero en cualquier momento te puedes equivocar, puedes errar el blanco. Ahora, para podernos mantener firmes, como dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que quiere permanecer firme, atienda bien y permita, como permitía David, que el Espíritu Santo le examine y le redarguya para que no caiga en el error. Hoy en día hay muchas doctrinas de error, pero aquellos que conocen más la letra que el espíritu de la palabra son atrapados en el error de los falsos maestros y los falsos profetas. Recuerde que el corazón es engañoso y es perverso y que el único que lo conoce es Dios. Por eso todos los días debemos orar, como oraba David. Señor, revélame mis errores ocultos. No permita, Señor, que la soberbia, la altivez me domine, para que así yo pueda andar en integridad delante de ti. Y si hay algo poderoso que nos ayuda a ver nuestros errores, es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia es como si nos miráramos en un espejo. Cuando no queremos reconocer nuestros errores nos hacemos los locos y nos equivocamos. Pero cuando prestamos atención a la palabra y nos vemos en el espejo de ella, nos damos cuenta de nuestros propios errores y si nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar y a restaurar. Por eso el Señor le decía a los discípulos, ustedes yerran, ustedes cometen errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Fíjese que David está hablando del poder, del valor, de la dulzura de la palabra, antes de pedir a Dios que le muestre sus errores ocultos. Por eso él dice en el verso 11 del Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Reconociendo que no somos perfectos, pero que todos los días, si como David oramos y reconocemos nuestros errores y se lo entregamos a Dios con sinceridad y humildad, el Señor nos va a ir encaminando por sendas derechas.
donde no vamos a errar, sino que vamos a ir alcanzando esa estatura que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Así que la próxima vez que tú cometas un error, reconócelo, arrepiéntete y el Señor te va a restaurar. Alguien decía que cuando un hombre descubre sus debilidades, Dios las cubre, pero cuando el hombre cubre sus debilidades, entonces es Dios quien las va a descubrir. El salmista decía también, Señor, en tu luz veremos la luz. Si estamos en Cristo Jesús, estamos en la luz. Y cuando el Señor señala nuestros errores, no es para condenarnos, es haciéndonos un llamado a reconocer nuestras fallas. Para eso, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y así hacernos obtener la salvación de nuestras almas. Así que reconoce tus errores y reconoce a Dios en todos tus caminos. Teme a Jehová, apártate del mal y podrás heredar las mansiones celestiales.